Ana Barahona es licenciada, maestra y doctora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesora titular y fundadora del área de estudios de las ciencias naturales y la medicina. Fue distinguida por la UNAM con 2 medallas Gavino Barreda por sus estudios de licenciatura y maestría. Cuenta también con estudios postdoctorales en la Universidad de California y ha sido investigadora visitante en distintas instituciones internacionales, como la Universidad de Harvard, la Universidad Estatal de Florida y el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín, Alemania. Ha sido integrante del panel de expertos en el currículo en el área de ciencias de la L'Oréal UNESCO y consultora de la ONU. Fungió como presidenta de la Sociedad Internacional de Historia, Filosofía y Estudios Sociales de la Biología de 2007 a 2011. Fue miembro del Consejo de la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia, División de Historia de la Ciencia y la Tecnología, de 2009 a 2013, y vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología, de 2012 a 2015. Es miembro regular de la Academia Internacional de Historia de la Ciencia. Fue galardonada en el 2014 con el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Naturales por sus contribuciones a los estudios de la ciencia y la tecnología, y con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y designada en 2019 como integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. Actualmente es coordinadora del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina de la UNAM. Pues aquí estamos con la doctora Ana Barahona. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, tu casa, pues, como miembro de nuestra distinguidísima Junta de Gobierno, un privilegio para nosotros tenerte aquí. No, y soy universitaria desde la prepa. Estudié en la preparatoria 6, así que llevo ya muchos tiempos, muchos años, sí, unos cuantos. En la UNAM. ¿Tú crees que todavía es vigente este modelo de una universidad pública, gratuita, laica, masiva para el pueblo mexicano, o ya tenemos que pasar a otra? No, yo creo que sigue siendo un proyecto vigente. La Universidad Nacional Autónoma de México es la más importante a nivel nacional, desde luego, y muchas de las cosas que pasan dentro de la UNAM, sus políticas, sus programas de estudio, luego son tomadas por otras universidades. Entonces, yo creo que sí, que está vigente todavía este modelo de universidad. Yo estoy convencido de que es quizás más relevante que nunca. O sea, la gente habla de Harvard, Yale, tú sabes, conozco, mis padres ahí trabajan en esas universidades, son de mucho prestigio, mucho dinero, ¿no? Pero al final de cuentas, una universidad así que sobre todo no es elitista, pues, bueno, es, sí, no es elitista en el sentido de que no todos pueden llegar a la UNAM, pero en realidad abierta a la población, un vehículo de movilidad social como no existe en México, casi en el mundo, ¿no? Y muchas de nuestras facultades en sí mismas se podrían comparar con universidades como las que mencionas, por lo masivo que son. Sí. Entonces yo creo que sí, la universidad, y al ser nacional, pues masifica. Y esto de la movilidad social es importantísimo, desde luego. Y tu experiencia en la Junta de Gobierno, estos han sido 4 o 5 años, ¿qué es lo que más has gozado o más has aprendido? Pues aprendes a conocer a la universidad desde otro punto de vista. Es muy enriquecedor, desde luego, y es mucho trabajo también, por otro lado. Sin embargo, en mi paso por la universidad he sido profesora de asignatura, luego de tiempo completo, he coordinado mi departamento, por ejemplo, de biología evolutiva, he sido coordinadora del posgrado de ciencias biológicas cuando inició, en fin, he sido consejera técnica incluso, y ahora eso me ha permitido conocer diferentes aspectos de la universidad, pero desde luego que estar en la Junta de Gobierno te da una perspectiva mucho más amplia de los problemas, de los espacios que deben de ser atendidos, de hacia dónde puede o debe ir en cierto momento histórico la universidad, etcétera. Sí, es un trabajo muy bonito y la verdad estoy muy contenta. Y te permite tener esa visión interdisciplinaria que ya de por sí tienes por tus investigaciones, vamos a hablar de eso, pero
o sea, ustedes tienen que decidir todo, hasta los directores de la Facultad de Música, de Diseño, de Cine, de Filosofía y Letras, aparte de las cuestiones científicas, por supuesto, o sea, tienen que volverse expertos en pues casi todas las materias de la universidad, ¿no? Bueno, y además es un cuerpo que, bueno, tú sabes que cambia, ¿no? No estamos ahí eternamente, hay ciertas disposiciones, pero es un cuerpo que por su naturaleza es multidisciplinario. Así es. Sí. O sea, hay unos de humanidades, otros de artes, otros, en fin, de diferentes áreas de la universidad, y eso, pues, obviamente la enriquece muchísimo. Claro. A ver, vamos a hablar de tu tema de investigación, de la biología, de la genética, de la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia. Mi formación es de filósofo, mi grado de licenciatura fue en filosofía, y siempre es extraño luego para la gente darse cuenta que los primeros científicos realmente eran filósofos, ¿no? Sí, sí, la sí. filosofía natural era Ajá. el origen de la ciencia moderna, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto es artificial realmente esa separación entre la ciencia y las humanidades? Sí, claro. Y bueno, antes de contestarte, la historia natural, los que eran los naturalistas en la época, por ejemplo, de Lamarck, Linneo, Darwin, pues eran lo que ahora podríamos decir que son los científicos en las diferentes disciplinas de los seres vivos, ¿no? Los biólogos, los taxónomos, los sistemáticos, etcétera, ¿no? Y efectivamente, bueno, es una separación que es una separación histórica, no es una separación tan artificial como podríamos pensar, pero cada vez hay más, así como en un momento eran los filósofos naturales y los historiadores, los naturalistas, ya en la actualidad, por lo menos en el campo en el que yo trabajo, hay muchísimos puentes de contacto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bióloga, aunque mi doctorado es en Historia de la Ciencia, y yo, pues, con las gentes con las que colaboro, a los congresos a los que voy, son personas que por su naturaleza pueden haber empezado en filosofía y en historia y luego hacer Historia de la Ciencia, o ser científicos y ahora hacer historia-filosofía, un poco lo que tú comentas, y todos coincidimos en que que la relación entre la ciencia y las humanidades no es como dicen la guerra de las ciencias, ¿no? No, al contrario, realmente tiene que haber muchos vasos comunicantes, que los hay, y tiene que hacerse una interdisciplina mucho más fuerte. Porque en realidad el ejercicio del descubrimiento científico, quien trabaja en el laboratorio, ¿no? Filósofos de la ciencia como Bruno Latour que estudian, es realmente similar a lo que hacen también los poetas, casi, ¿no? O sea, estás manejando químicos, estás en un laboratorio, pero es un proceso creativo, claro. Estás experimentando, estás siendo creativo. Un científico que no es creativo inventa hipótesis hasta locas y luego las pone a probar, así como un poeta también lanza una frase ahí al aire, no va a avanzar, ¿no? O sea, no es que la ciencia sea mecánico y las artes creativas, ¿no? Sí, no, desde luego tienes toda la razón. Mira, yo cuando empecé, cuando terminé la carrera de biología, yo quería hacer todo menos ir al campo, a estar en un laboratorio haciendo experimentos. A mí me encantaban los libros. Y entonces encontré en la historia de la ciencia, que apenas empezaba en esa época, un gran espacio para desarrollarme. Y curiosamente, por razones familiares, nos fuimos a Boston, a la Universidad de Harvard, que es donde yo empecé mi doctorado, y ahí me di cuenta que esta nueva disciplina conocida como Historia de la Ciencia, de hecho había un departamento de Historia de la Ciencia, que es muy importante, pero que estaba no recién inaugurado, pero tenía poco tiempo, toda esta discusión acerca del papel de la ciencia y la tecnología en las sociedades del conocimiento y por qué es necesario hacer una reflexión filosófica y hacer un análisis histórico. Pues porque son las que de alguna manera han modelado a las sociedades que ahora se conocen como del conocimiento. Entonces, se hacen necesarias estas reflexiones y estas aproximaciones, ¿no? Y por otro lado, darte cuenta de que la ciencia, como es parte de la cultura, parte de la sociedad, un bien público, pues necesita ciertamente ojos críticos
desde disciplinas que no necesariamente son la genética, la biología molecular, la medicina, sino de otras disciplinas para modelar para entender sus alcances, obviamente su historia, pero también para modular los espacios en los que, claro, en los que está actuando, ¿no? Y esto es importante, el aprendizaje, el conocimiento de la ciencia desde la infancia. Has escrito libros de texto de primaria, Sí, de secundaria también. para la CEP, obligatorios. ¿Siguen vigentes los que estudian hoy, los niños usan tus libros? No. Fíjate que yo participé en el equipo que elaboró los libros de texto de ciencias naturales de primaria, que se enseña de tercero a sexto año, a partir de 1994, Okay. cuando se dio la reforma educativa, Claro, de ese año. Entonces, son los libros más difíciles que he escrito yo en mi vida. Ni siquiera un artículo científico me ha costado Claro, tanto me trabajo, imagino. porque son equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, que incluyen pedagogos, maestros en servicio y obviamente los que escribíamos literalmente, ¿no? Y eso me dio la oportunidad de conocer no solo el sistema educativo de educación básica, sino también la forma en la que los maestros toman los libros para Claro. enseñar y cómo los niños aprenden de los libros. Y esos libros los hicimos entre 94 y 96, primero hicimos tercero, cuarto, quinto, sexto, así sucesivamente, y fueron quitados de la circulación en el gobierno cuando el subsecretario, ahorita se me olvidó su nombre, era el yerno de la maestra... El Bester. El Bester. Okay. No me acuerdo ahorita, se me olvidó su nombre. Era el subsecretario de Educación Básica y empezaron a modificarse los libros y entonces esos pasaron a mejor vida, pero eran diseños editoriales muy novedosos, se enseñaban cosas novedosas en todas las disciplinas, porque como sabes, ciencias naturales incluyen química, física, Claro. biología, medicina y tecnología. Entonces son libros integrados que tienen que estar muy bien pensados y muy bien elaborados. Y por ahí la polémica o el disgusto de aquel subsecretario será por cuestiones pues ideológicas, por cuestiones de educación sexual quizás ahí, o por dónde iba o simplemente querían reinventar las ruedas de sus propios libros. No, lo que pasa es que yo pienso que hay bastante analfabetismo Claro. científico en este país, a todos los niveles, Claro. Incluyendo políticos y maestros y estudiantes, gobernantes, etcétera. Pero se dio la cuestión de que no veía necesario en esos momentos que ciertos temas, por ejemplo, la evolución de las especies, se enseñara en las aulas. ¿En serio? O que, por ejemplo, las leyes de Mendel o principios básicos elementales de genética tuvieran que estar en los libros de texto. A diferencia de otros países como Estados Unidos, que tú bien conoces, en México tenemos el libro de texto gratuito. Y ese libro, que igual que la Coca-Cola y las papas fritas, llegan a todos los rincones del país. Y en muchos hogares, tiendo a pensar que la mayoría, los únicos libros que hay en la casa. Sí. Entonces se vuelven herramientas del Estado para según qué política pública del gobierno, no del Estado, llegue a la infancia. Pero entonces les preocupaba estos temas tan delicados, Sí, que y la podría educación sexual afectar también. generar afectar sensibilidades religiosas en particular, Sí, ¿no? sí, con la educación sexual, que había un movimiento muy fuerte, y de hecho lo ha habido intermitentemente en México, de que son los padres y es en el seno Claro. de la familia donde estos temas tienen que tocarse. Pues en Entonces, los Estados Unidos está peor, ¿eh? O sea, ahí está muy localizado el tema, son los condados o en su caso los estados que deciden con respecto a los libros de texto, y en los libros de historia o de biología, donde se enseña sobre el tema de la evolución, tienen que agregar una etiqueta así como en los cigarros, ¿no? Un warning, ¿no? Una advertencia de lo que libro vas contiene. a aprender, que es de la evolución es solo una teoría más, no es la ciencia ni la verdad. Pero ahí mismo lo plasman ahí porque hay mucha influencia ahí, pero
eso es sorprendente porque en México una de las herencias de nuestra revolución, los debates del Congreso Constituyente de 1916-17 sobre el artículo 3º constitucional, lo damos en nuestras clases de Teoría de la Constitución de la Facultad de Derecho, son justo sobre eso, ¿no? La educación laica es herencia de nuestra revolución. Entonces, que esto ahora, en el pleno siglo XXI, empezara o quisieran revertirlo, sí es muy grave, ¿no? Y fíjate que, seguro tú lo sabes, pero durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, se hizo lo que se denominó la escuela socialista. Claro. Se cambió el artículo 3º de la Constitución, se introdujo la palabra socialista, y en los libros que son de mi especialidad, que eran los de ciencias naturales, se hablaba de evolución. Claro. Y esos temas se quitaron en el momento que acabó el gobierno del general Cárdenas y entró el general Ávila Camacho, de corte ya más capitalista. Entonces sí hemos tenido momentos muy interesantes en la enseñanza de ciertos temas que a mí me parecen cruciales. Yo no concibo un ciudadano del siglo XXI mexicano que no sepa o que crea todavía que la Tierra es el centro del universo. De igual manera, no puedes pensar que crea que los seres humanos somos el centro de la creación. Claro. ¿No? O que el sexo de los niños lo deciden las madres, cuando es justamente al revés, ¿no? Son los padres los que en última instancia, por sus características genéticas, son los que determinan el sexo del bebé. Entonces, yo sí creo que ha sido una pérdida muy importante en el sistema educativo nacional el hecho de que estos temas se hayan ido cortando desde el 99, creo que empezó la reforma. La nueva reforma educativa más reciente, que estamos en curso de hacerlo, ¿sí rectifica un poco esto? La reforma para nueva nada. de la SEP. No, lo que yo conozco de la reforma que está en puerta, que no se ha aprobado, en el caso de mi especialidad, es que no mejora para nada. Ah, mira, ok. No mejora. Incluso esta idea de que va a haber libros únicos, o sea, únicos. Los libros de biología en secundaria los hacen las editoriales aquí en México. A diferencia de los de ciencias naturales de primaria, bueno, de todos los libros de primaria que los hace la Secretaría de Educación Pública. Sí. En el caso de secundaria, las editoriales contratan a sus equipos y hacen los libros. Pero la SEP es la que te dice el currículum y los contenidos de los libros. Tú haces un libro y pasa por una dictaminación que toma entre 3 y 4 meses. Y los dictámenes son de 20, 30 cuartillas a renglón seguidos. Pero eso permite que haya una diversidad de oferta. ¿Sí? Y entonces, en vez de tener un libro único de biología, creo que hay ahorita 22. ¿No? Entonces ahí los maestros pueden escoger de esa. Y ahora regresamos a la idea de un libro único, con la propuesta si se lleva a cabo. De hecho, ya el año pasado las editoriales ya no pudieron ofertar los libros de secundaria, sino que la SEP dijo que iba a haber unos libros que nadie ha visto, que no están terminados. Pero a mí me parece gravísimo eso. Porque pues la diversidad es parte de la democracia, ¿no? Claro. Muy bien, estimada Ana. Vamos a ir un breve corte. No se vayan. Vamos a regresar ahorita para continuar con esta plática tan importante con la bióloga Ana Barahona. No se vayan. Aquí seguimos con la doctora Ana Barahona. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Al contrario. A ver, genética. Eso es un tema muy fuerte. Dicen que el siglo XXI fue de la física, el siglo XXI es de la genética, de los biólogos, ¿no? Asusta un poco pensar sobre este tema, ¿no? Porque si empezamos a meternos con los genes, una cosa es aprenderlo, ¿no? Cómo funciona, pero de repente el paso es muy rápido hacia las personas que quieran diseñar su bebé, ¿no? Color de los ojos. Sexo. Gattaca, ¿te acuerdas de la película? ¿Cuál? Gattaca. Ah, claro. Con Ethan Hawke y Uma Thurman. Hay consideraciones reales, ¿no? Enfermedades congénitas, vamos a evitar eso, pero vamos a empezar a diseñar nuestros bebés. Pues no sé si eso es ético o no.
¿Cuáles son las fronteras de la discusión actual sobre ese tema y qué piensas? ¿Cómo dar la bienvenida a la ciencia, pero sin que nos destruya la humanidad, ¿no? Sí, la genética es una ciencia que surgió con el siglo XX. A pesar de que originalmente el monje Gregor Mendel propuso los principios de la herencia, que se conocen como de la herencia mendeliana, realmente no se empezó a desarrollar sino hasta principios del siglo XX. Y curiosamente es una disciplina que se desarrolló a una velocidad impresionante. A principios del siglo XX, pues era entender cómo si tú cruzabas un par de organismos que pueden pertenecer a dos razas diferentes o a dos especies diferentes pudieran tener hijos, o entender por qué cuando se cruzaban unos con otros aparecían o desaparecían ciertos caracteres. Ya para finales del siglo XX, en 80 años, ya se tenía, por ejemplo, el proyecto del genoma humano, ya se conocían algunas secuencias completas de algunos seres vivos, animales, etcétera, y eso, pues, con ayuda obviamente, del desarrollo de la tecnología, en particular de la biotecnología, con todas estas técnicas de recombinación genética, etcétera, ¿no? Y entonces, obviamente, esto ha hecho que, por ejemplo, la producción de grandes cosechas con alimentos transgénicos o modificados genéticamente puedan resolver problemas de hambre, por ejemplo, ¿no? O el desarrollo de vacunas o el desarrollo de ciertos medicamentos que están enfocados, por ejemplo, con ciertos tipos de cánceres que ya se sabe los genes que están involucrados, etcétera, pues nos ha dado una esperanza de que podemos vivir más años, pero no solo más años, sino mejor, con una mejor calidad, ¿no? Y eso, pues, es algo que es deseable, ¿no? Pero, pues, por otro lado también está que son discusiones que se tienen que modular, y se tienen que modular desde el punto de vista de otras disciplinas, como son, por ejemplo, la ética y la bioética. Ese tema de las semillas genéticamente modificadas ha sido una polémica actual, muy importante este sexenio, desde hace tiempo. Incluso involucra al Tratado de Libre Comercio, ha habido conflictos ahí. Sí. Como país originario del maíz, ¿no? Y con tanta diversidad, la preocupación es que al empezar a hacer este tipo de ingeniería biológica, vamos a acabar con esa diversidad. Eso es un riesgo real, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Sí, porque, bueno, hay quien dice que se ha encontrado evidencia de que hay los genes modificados en las poblaciones nativas, y hay quienes dicen que esa evidencia no es concluyente. Pero digamos que en que todavía no se resuelve esta polémica, sí que efectivamente la presencia de estos organismos genéticamente modificados es cada día más... y mejor tener cuidado, pues, así, sí. ¿no? Entonces, es como lo que mencionábamos hace rato por ejemplo, el diseño de tus futuros hijos, ¿no? O el diseño de nuevas medicinas para tratar enfermedades que antes eran mortales, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el límite entre el desarrollo científico y tecnológico y lo que es éticamente deseable, ¿no? Entonces hay todo, de hecho la bioética, y ahora tenemos desde hace ya tiempo, unos años, el programa universitario de bioética, es que justamente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología a niveles alarmantes, no de alarma, me refiero de grandes dimensiones y con grandes consecuencias, es que estas reflexiones históricas, filosóficas, y la bioética es parte de la filosofía, entonces estas reflexiones filosóficas te ayudan a entender mejor el desarrollo de estas disciplinas científicas, sus efectos, y poder pensar hacia dónde no queremos ir, ¿no? Porque yo creo que todavía no estamos en el momento de poder diseñar qué tipo de hijos quieres. Puede ser que a lo mejor puedas escoger el sexo del bebé, y a lo mejor creo que ya hay forma de editar algunas enfermedades genéticas, pero así escoger, como en la película Gattaca, que es futurista, ¿no? Decir, yo lo quiero de nariz respingada, con el pelo tal, los ojos azules, etcétera, etcétera, eso pues no. Pero por otro lado también hay que entender que la ciencia y la tecnología
siguen un desarrollo vertiginoso. Entonces sí se necesita este diálogo con otras disciplinas Claro. que son muy importantes para entender justamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología. A ver, una pregunta básica de laicos, pues que no estamos con mucho conocimiento. ¿Cuánta diferencia genética realmente hay entre el Homo sapiens y diferentes especies de primates? Yo había leído por ahí que es La muy similitud poquito. es como entre el 95 y el Eso. 98%. O sea, hay una O sea, fracción somos mínima, changos. Ajá. mínima que nos hace ser lo que somos, ser pensantes, hablantes, que manejamos símbolos, que somos, si me puedo decir que somos la especie, la única que sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Que hacemos, que enterramos a nuestros muertos, por ejemplo, y que manejamos un lenguaje simbólico que no encontramos en otras especies. ¿No hay ninguna otra especie que entierra a sus muertitos? ¿Ninguna, entonces? Pues que yo sepa, así que Muy interesante. digo, con el ceremonial Claro, que lo claro, hacemos, claro. así es un ritual. Bueno, tú sabes, en México tenemos toda una Sí. celebración del Día de Muertos, pero la humanidad en general y desde que somos sapiens, pues le damos una buena sepultura, mientras que otros animales, por ejemplo, pues los van dejando. Pero entonces 95 a 98% Es la similitud. con los primates. Ujú. Lo Lo más cercano que tenemos son los chimpancés, que son nuestros Chimpancés. primos. Ajá. Ahí es donde llega el 98%. Y ese 2% Más o menos, sí. es el tema del lenguaje, la cultura, El simbolismo. el simbolismo, lo que llamamos la razón. Sí, ¿no? también. Ujú. Está muy interesante. Que el siguiente, o sea, los elefantes más o menos están cerca también, ¿o cuál sería los otros animales aparte de los Pues fíjate, primates? hace poco leí un artículo muy interesante. Los elefantes tienen un cerebro grande y, por ejemplo, cuidan. Hay muchos animales, muchas especies de animales que tienen conducta social. Entonces, que andan en manada, entonces tienen un sentido del cuidado de la manada, Los de delfines. la alimentación, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros somos parte de ese grupo, digamos, de especies que tenemos este tipo de comportamientos. Entonces la etología, que es la ciencia que estudia esto, trata de entender las bases biológicas de estos comportamientos sociales y ver si esa biología nosotros la tenemos, que muchos sostienen que pues justamente somos parte de un proceso evolutivo y que eso nos hace ser parte de una cadena filogenética, como hablan los biólogos. ¿Y te preocupa lo de la inteligencia artificial? ¿En qué sentido? A ver, lo que pasa es que, acabas de decir, lo que nos hace únicos como seres humanos es el lenguaje, la razón, ¿no? La interpretación, la cultura. Si de repente todo esa franja lo va ocupando las computadoras, ¿no? Los robots. Los robots, ¿no? La inteligencia artificial ya está desarrollándose, ¿no? El más popular es el chat GPT, ¿no? Que ya puedes poner cualquier pregunta, hasta te produce hasta una tesis doctoral sobre el tema que tú quieras a partir de jalar la información de las redes. Entonces eso es parasitario a lo que ya hemos generado como humanos, pero simultáneamente nos puede ir atontando, o sea, nos puede ir limitando lo que realmente es lo que los hace especiales, ¿no? Ahí entraría la capacidad de los seres humanos de seguir aprendiendo, yo creo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé tú, pero yo estudié geometría con todas estas reglas de cálculo todavía. Bueno, no geometría, álgebra, ¿no? Sacabas y le sacabas una cosa, y veías los cosenos y los senos y todo eso. Y ahora pues ya no se usa. Entonces dices, bueno, es que nosotros esta era una habilidad, ¿no? Claro. La que teníamos de usar estos instrumentos. Bueno, pero ahora los jóvenes, tú no sabes mis nietos cómo usan los teléfonos y los iPads. De una manera ya, préstamelo y te la quitan y lo saben manejar. Entonces, a mí me sorprende la capacidad de los seres humanos de aprender y de crecer con estas nuevas tecnologías. De la inteligencia artificial no tendría yo una opinión contundente. Pienso que, por ejemplo, ya es muy
mucha gente tiene Alexa, ¿no? Que Sí, le llamas claro, y prende también. la luz y la apaga Claro. y te dice quién es el animal más rápido del mundo, ¿no? Claro. Y entonces, pues sí asusta, pero yo creo que se tienen que hacer debates desde las humanidades también para entender el devenir de la inteligencia artificial. Pero como dices, los avances tecnológicos pues nos cambian las habilidades que tenemos. Ese ejemplo de los cálculos de álgebra, ¿no? Ahora tenemos una calculadora, entonces es una inteligencia artificial y te lo hacen esas operaciones. Bueno, ahora es el teléfono. Exacto, pero eso, sí, el riesgo es que nos atrofie el cerebro al ocuparse de cosas que no hacemos normalmente, pero también en cuanto lo podemos usar como herramienta, al contrario, nos libera, ¿no? Para que tengamos más espacio mental para pues crear y avanzar. Y hacer ¿no? otras conexiones también. Exacto. Sí, ¿no? Entonces, eso es una gran esperanza para estos tiempos. Y hay algo muy interesante con respecto el trance que acabamos de pasar de la COVID, de estos 2 años, porque de repente las cuestiones científicas volvieron como más cotidianos. Sí, ¿no? claro. Todos los días hay con la conferencia de prensa de Hugo López-Gatell, también egresado aquí de la UNAM, en todo el mundo, ¿no? El doctor Fauci en los Estados Unidos. De repente todos los días estamos hablando de biología, ¿no? Ha sido como una especie de utopía para ti, Sí, paradójicamente. Mí no, sí, claro que sí. Sí, ¿no? Y en algún sentido nos volvimos expertos en los tipos de vacunas que hay, que si son de virus atemperados, que si son de otro tipo de combinaciones. También entendimos, por ejemplo, una cosa que yo decía, colocamos a China en el mapa. Para aquellas gentes que no saben. Entonces también fueron clases de geografía, cómo se estaba moviendo el virus por el mundo, cuándo iba a llegar a México, porque íbamos desfasados de Europa, más o menos como 15 semanas, entonces ya se preveía. Entonces como que también pusimos varios sitios en el mapa a nivel de la sociedad en general, y ocurrió también lo mismo con cosas de biología de genética que generalmente nomás los biólogos sabemos, ¿no? El ADN recombinante y todas estas cosas, ¿no? Y aspectos médicos, ¿no? Como cuáles son los efectos, digamos, los síntomas, ¿no? ¿No? Que sí puede ser la pérdida del olfato, del gusto, etcétera. Claro. ¿No? Aprendimos muchas cosas en la pandemia sobre temas que no necesariamente se hubieran podido dar de no haber ocurrido este fenómeno. Ese es el lado positivo. El lado oscuro es que también aprendimos de que no sabemos autogobernarnos como humanidad, ¿no? O sea, no logramos ponernos de acuerdo realmente para pues, compartir, por ejemplo, los patentes, ¿no? Cómo se impuso el interés de la propiedad de estos farmacéuticos. Nunca se logró realmente socializar, ¿no? Este conocimiento y proveer la humanidad, pero al final de cuentas mucha competencia, ¿no? Mucha competencia, y vimos, por ejemplo, como muchas compañías como Amazon o como las plataformas digitales para televisión, Netflix y todas estas, pues realmente empezaron a comercializar lo que antes no comercializaban, ¿no? Y sí, fue exactamente como tú dices, lo bueno y lo malo de la pandemia, ¿no? Y la diplomacia, por ejemplo, tuvo mucho que ver en la adquisición de las vacunas, ¿no? Claro, sí. Porque no fue nada más una cosa tecnológica, médica, y de ganancia de las farmacéuticas, que son de entrada capitalistas, ¿no? Las que intentaban tener estas ganancias, sino también los cuerpos diplomáticos que fueron los que realmente hicieron que las vacunas se repartieran dentro de lo posible, lo más equitativamente, ¿no? Nos salvaron los chinos, ¿no? Realmente hubo una gran generosidad. No sé cuánto pagó México por estas vacunas, pero en un momento dado, las vacunas que nos tocaron aquí a la comunidad de la UNAM, ¿me acuerdo? Eran las vacunas chinas, ¿no? Bueno, sí, no, porque todavía no se ha saldado saldado el asunto de si el virus vino de un laboratorio
en China o fue producto de esta interacción del humano con ciertas especies con las que antes no tenía relación. Eso todavía no se determina, ha habido muchos comités que han estudiado y entonces unos dicen, por ejemplo, en el gobierno de Trump estaban convencidos de que había sido de un laboratorio, luego parece que ya no es tanto, en fin, y hay evidencias que apuntan en una dirección y en fin, ¿no? Y entonces, pues, si nos vino de los chinos a propósito, pues qué mal. Y si no, pues son cosas que hay que aprender con estas pandemias, ¿no? Muy bien, le vamos a preguntar a la doctora Barahona qué piensa ella, cuál es su hipótesis sobre ese tema de los orígenes de la COVID, pero ahorita regresando de un breve corte, vamos a seguir en esta última parte este diálogo sobre la ciencia, sobre la historia, sobre la humanidad y sobre el futuro. No se vayan. Aquí seguimos con la doctora Ana Barahona. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias, estimada Ana. Estábamos en ese tema candente de los orígenes de esta pandemia. Una cosa impresionante que pegó al mundo entero. Todos nos enfermamos de esta enfermedad, la humanidad entera. Entonces ya han estado saliendo teorías, no sé si de la conspiración, pero pues no, Trump dice que los chinos lo hicieron en laboratorios, otros dicen que más bien fueron los gringos que en sus laboratorios de guerra biológica, pero tú tienes otra hipótesis al final de cuentas, ¿no? Bueno, yo estoy más de acuerdo con la hipótesis que plantea que el origen de este virus, como el de muchos otros, se debe a la relación de los seres humanos con especies de su entorno. En este caso particular, con especies exóticas, con las que los seres humanos no habíamos tenido una relación tan estrecha. Porque sí, lo que ha pasado... ¿Los murciélagos en particular? Parece que al principio se dijo que los murciélagos, pero luego se dijo que un pangolín. Entonces, por ahí está parece que los murciélagos ya no, pero el pangolín parece ser un fuerte elemento en este origen. Pero la humanidad hemos tenido, por nuestra historia biológica, relación con muchísimas especies de animales, de plantas, de virus, de bacterias, ¿no?, etcétera. Y hemos ido de alguna forma evolucionando junto con ellas. Entonces, para algunas hemos creado resistencia, ¿no? Para muchas bacterias, nuestro cuerpo ha mostrado resistencia. Yo no sé si recuerdas esta novela de La Guerra de los Mundos de Wells, de George C. Wells, que era biólogo, por cierto. Mira. Él era biólogo y hizo escribió esta novela que era narrada en la televisión, en la radio, no había televisión todavía, en la radio, y es muy interesante porque plantea este punto, ¿no? Cómo una tecnología extraterrestre superior a los seres humanos llega y nos invade. Bueno, nos invadió desde antes que apareciéramos porque los seres vivos estaban, los marcianos estaban en el subsuelo, y luego nos invaden, ¿no? Pero resulta que cuando empiezan a salir de sus naves, se empiezan a morir. Y entonces la novela termina con una cosa biológica evolutiva muy, muy interesante, que dice, bueno, es que lo que los seres humanos hemos ganado al convivir con las bacterias en toda nuestra historia evolutiva, los seres que vienen de otros lugares no la tienen. Claro. Entonces apenas empezaron, casi me la sé de memoria, apenas empezaron a comer y a respirar en este mundo, apenas empezaron a morir. Entonces, esa es parte de nuestra historia evolutiva, ¿no? De haber convivido con estos seres. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso del COVID, del SARS-CoV-2? Que son nuevas interacciones que se establecieron particularmente en ese mercado, ¿sí?, con especies con las que nosotros no teníamos ninguna interacción. Entonces, los virus saltaron, porque hay muchos virus que saltan en diferentes especies o que pueden infectar. Sabes que hay virus que infectan plantas también. Entonces, en este caso, pues saltó y nosotros pues no teníamos los anticuerpos o esta memoria de haber estado en contacto, cosa que ya tenemos ahora o que estamos adquiriendo, desarrollando, gracias a las vacunas o a las infecciones que nos han dado. En este caso, pero esto anuncia una nueva época
histórica en que vamos a estar sufriendo este tipo de pandemias de manera periódica y frecuente, o fue como una excepción por las circunstancias en ese mercado que nos afectó No, a yo no creo todos? que haya sido ni la primera ni va a ser la última. Pero fíjate que a diferencia de lo que le llamaron la gripe española, ¿no? Era un virus de la influenza de principios del siglo también acabó del siglo con XX, millones de que vidas. mató muchos más millones que creo que esta hora, si los datos no me fallan. Pues empezaron a desarrollar medicinas, vacunas, etcétera. Y ahora esta pandemia no nos tomó tan desprevenidos, porque ya había vacunas para otros SARS-CoV, que no eran el 12, ¿no? Eran otros virus, y se conocían mucho mejor las tecnologías. Entonces las vacunas se pudieron hacer en tiempo récord. Te lo pregunto porque entre la juventud empieza a cundir como una especie de ánimo apocalíptico. Recientemente nuestro periódico de los estudiantes de la UNAM, que se llama Goya, que dirigimos en el PUEDS, dedicamos un número entero sobre este tema. Nos heredaron la extinción, fue la pregunta de la juventud a sí mismos y cuestionando a las otras generaciones. Da la impresión con la COVID como con el calentamiento global, El cambio climático. El cambio climático en general, que estamos acercándonos a un punto, no sé si final, pero definitorio en nuestra humanidad. ¿Sí lo ves así, que estamos así como al punto de la barranca? Yo creo que uno de los graves problemas es el cambio climático, ¿no? Que debe de haber acciones de los estados y de los gobiernos para realmente tratar de desacelerar la elevación de la temperatura en el planeta, porque eso está haciendo que se extingan muchísimas especies, está deteriorando el mar, la tierra, los lagos, los ríos, etcétera. Y sí, hace poco con el informe que salió del grupo del IPCC, de que esta era la última llamada, que si no el IPCC, para la audiencia, es el Instituto de... No, se me fue ahorita. International Commission on Climate Change o algo así. Sí. Okay. El informe del año pasado dice que estamos a muy poco de alcanzar unos grados en que ya no va a haber retorno. O sea, que ya va a ser tan alto que muchas especies y la vida como la conocemos ya no va a existir. Y por eso todos esos movimientos encabezados, por ejemplo, por Greta Thunberg y ellos, de decir, bueno, ¿qué nos están dejando a la juventud? O sea, tiene que haber una responsabilidad de estas generaciones para con las generaciones que venimos. No nos pueden heredar algo que no vamos a disfrutar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos más peligro con la forma de producir nuestros bienes y nuestros servicios que con las pandemias. Porque esto es sostenido. Las pandemias, pues, nos atacará un virus, se resolverá, etcétera. No están relacionados, pues, ¿no ves la pandemia relacionada con la crisis climática? No he visto ninguna información al respecto. Puede ser, no lo he pensado a profundidad, pero lo que sí es cierto es que llevamos desde la Revolución Industrial, claro, ¿no? Ya van a ser casi 200 años de realmente ir aumentando los grados de la temperatura del planeta. Se han perdido muchísimas especies, los ecosistemas se han visto alterados de manera irreversible, porque como tú sabes, las especies y las poblaciones que las conforman son producto de un proceso evolutivo que además es contingente, ¿no? Entonces, los dinosaurios ya no van a volver a aparecer más que en la ciencia ficción, en los libros y en las películas. Claro. Es cierto, entonces las especies que se pierden, esas especies ya no van a poder, porque son producto de tal vez de muchos miles de millones de generaciones. Entonces, lo que se pierde ya no se recupera. Y entonces esos ecosistemas donde nosotros vivimos, ¿no? Pues se alteran y entonces se altera. ¿Y qué tan importante es la ciencia, la investigación científica en la resolución de estos problemas? Pues fíjate que este es uno de los problemas que no solo tiene que resolver la ciencia y la tecnología, sino que tiene que resolver la sociología, la geografía,
las humanidades, la historia, etcétera, porque es un problema muy complejo. La química, la física, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad no solamente son problemas que puedan verse desde la ciencia, sino que tienen que ser vistos desde otras disciplinas. La bioética, por ejemplo, es muy importante para concientizar, la educación también, para concientizar a las generaciones de esto que estamos haciendo y qué podemos hacer como individuos en nuestras casas, en nuestras escuelas, qué podemos hacer como comunidad en la Ciudad de México, en México, pero también qué podemos hacer como seres del planeta Tierra. Sí, hace falta todo un cambio civilizatorio. Un colega nuestro aquí de la UNAM, que era durante unos meses secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, otro biólogo, otro biólogo, que ahora está en el Centro de Estudios de, ¿cómo se llama? Cambio Climático, Ecología ¿En Morelia? En Morelia. Sí, el Instituto de Ciencias de la Sostenibilidad. Exacto. Víctor habla de los civilizacionarios. Tiene un libro reciente que es justamente una invitación a eso, a que nos despertemos y que cambiemos toda nuestra manera de entender nuestra relación con la naturaleza, entorno, claro. ¿no? Y que solo así vamos a poder pues salvar esta especie humana tan inteligente, pero tan sensible y vulnerable. Y es un problema que nos atañe a todos, John, porque no hay para dónde irnos. O sea, no nos podemos ir ni a la luna. Sí, imagínate. O sea, ¿no? Sería un poco aburrido, ¿no? Cuando ya estemos en las últimas, ¿a dónde nos vamos a ir? No hay un arca de Noé que nos pueda llevar a un lugar donde podamos volver a empezar. No todavía, ¿no? Entonces, tenemos que resolverlo aquí, tenemos que resolverlo ahora y por el bien de estas generaciones y de las generaciones futuras. Pero sin los sociólogos, los filósofos, los historiadores, la ética, la bioética, todas estas disciplinas, este problema no se va a resolver. La ciencia en sí misma la ciencia por sí misma no lo puede resolver. Sí, es la visión pues, tecnocrática un poco de la ciencia, que vamos a resolver cualquier problema con... y tenemos que cambiar nuestras formas de vivir y de consumir, John. Por ejemplo, si yo quiero tener calor cuando hace frío o si quiero tener frío cuando hace calor, pues eso es un problema. Claro. Ese es un problema y sí tiene que ver con el cambio climático. Una cosa tan simple como esa, ¿no? Sí. O por ejemplo, la industria de la ropa, que es muy contaminante, ¿no? Claro. La industria de la alimentación también, se puede resolver, o sea, hay que verlo, claro, a lo mejor como buenos científicos, descomponerlo en partes e ir resolviendo las partes más sencillas que se puedan resolver y sí educar a las nuevas generaciones en este tipo de problemas. Muy importante lo que señalas. Nos queda 2 minutitos. Si quieres, regresamos al tema de la universidad. 2023, va a haber relevo en rectoría, va a haber un momento de reflexión interna de la UNAM, proyección hacia el futuro. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo imaginas que sea este proceso en 2023? Pues yo lo que me imagino que va a ocurrir, y es lo que yo esperaría, que sea un proceso enteramente universitario. Eso. Los universitarios tenemos una gran tradición democrática, tenemos una gran tradición de vivir en la pluralidad, que como te decía hace rato, la pluralidad, la diversidad son formas inherentes a la democracia, al quehacer científico incluso. Hay dentro del desarrollo de la ciencia hay estas posturas del pluralismo explicativo, por ejemplo, ¿no? Pensar que hay más de una explicación para un fenómeno, y yo creo que esa es una de las grandes riquezas de la universidad. Yo creo que, como ha ocurrido en otras épocas, sabremos comportarnos como universitarios, y sí tenemos que hacer una gran difusión de todos estos procesos de designación, y sí hacerlo de la mejor forma posible.
Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Autonomía, transparencia y participación, que Sí, sea claro. algo que disfrutemos como comunidad. No hay por qué sufrir estos Exacto, procesos. reflexionar sobre la universidad, cuál es el futuro, cuáles son los problemas, las fortalezas, cómo visualizamos el futuro, obviamente los candidatos, cuál es mejor o peor, o los perfiles, pero que esto sea algo que gocemos. Y yo digo que de repente veo a la universidad que se pone muy tensa, ¿no? Sí, Con los sí. relevos, cuando es lo más normal. O sea, cualquier institución Fíjate tiene que- que crecer y transformar a partir de lo que hay, creciendo hacia el futuro. Fíjate que en el terreno donde yo me desempeño, que es la historia de la ciencia, hay todo un enfoque hacia estudiar los debates. ¿Por qué estudiar los debates, por ejemplo, de los científicos en el siglo XVIII, de que si las especies evolucionaban o no? Porque cuando tú te metes a estudiar esos debates es cuando realmente entiendes la naturaleza de la ciencia, lo que se consideraba objetivo, estos grandes referentes epistemológicos, qué es verdad, qué vamos a aceptar la comunidad de científicos como evidencia. Y yo creo que eso, llevado a lo que tú preguntas, pues es el momento de debatir y es el momento de entender cuál es realmente la naturaleza de la universidad, cuáles son sus procesos, en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. En fin, igual que en un debate entre científicos, pues es un debate de toda la comunidad universitaria. Pues muy bien, hagamos votos para que así sea. Desde luego que sí. Y es un privilegio, muchas gracias. No, a ti estimada por invitarme, gracias. Ana, Cuando gustes. Un gusto, de veras. Muchas gracias. Y gracias a nuestra muy querida audiencia por estar con nosotros este domingo en Tus Diálogos por la Democracia en TV UNAM. Y te esperamos de nuevo en 8 días.